Vamos con nuestro primer segmento, ¿Cuál verdad? Ese es el nombre del informe que fue presentado este fin de semana por el Centro Democrático en un gran evento que se llevó a cabo en el centro de la capital y a través del cual pues se busca hacer como un contrainforme respecto al que hace algunas semanas se hizo público de la mano de la Comisión de la Verdad sobre los restos de lo que habría quedado, más bien sobre la realidad histórica de lo que habría vivido Colombia en medio de tantos y tantos años, décadas del conflicto. Pero el problema es que en el marco de la presentación de esta ¿Cuál verdad? Pues fue muchas dudas, por no decir inquietudes e incluso algunas molestas afirmaciones vistas desde la perspectiva de las víctimas. Tal vez la más poderosa de ellas, Mauricio, la que lanzó el expresidente Álvaro Uribe a la hora de hacer referencia a los falsos positivos. Sí, señor, y muchas de estas afirmaciones que hizo el expresidente Álvaro Uribe pues cuestionan el informe que presentó la Comisión de la Verdad. Esto es un contrainforme donde dice que no hay una verdad absoluta, donde habla que la Comisión de la Verdad falta a la verdad. Bueno, entre otras críticas que hizo el exmandatario en este encuentro que se realizó en las últimas horas y que se reunía las cabezas más visibles del Partido Centro Democrático, esta cumbre de patriotas que se denominó así. Y pues Juan Pablo, para darnos más detalles, ya está con nosotros el invitado. Él es José Jaime Uzcategui, él es el representante de la Cámara por el Partido Centro Democrático. Representante Jaime Uzcategui, bienvenido a Sigue la W y bueno, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros otra vez y quisiera preguntarle básicamente dentro de las conclusiones se habla de que este informe de la Comisión de la Verdad efectivamente para ustedes como partido, como colectividad no está ajustado a la verdad absoluta o por lo menos a verdades sobre el conflicto armado. Sí, Pablo, buenas tardes. Los saludo acá desde Bogotá también, a Juan Pablo y a Paola y a toda la audiencia de Sigue la W. Un saludo especial. Nosotros a la Comisión de la Verdad, durante esos 3 años de trabajo de la Comisión, les pedíamos que permita sanar las heridas de la guerra, pero presentar a los militares y a los policías como los victimarios y los responsables de la violencia, de la violencia en Colombia, pues es un primer desacierto de la Comisión de la Verdad, y eso hay que decirlo en este informe. De las relaciones entre narcotráfico, política, armas, queremos que se hable también de la farpolítica, no solamente de la parapolítica, que es un fenómeno que todos condenamos y que afortunadamente la justicia colombiana ha avanzado en esclarecer ese fenómeno. Pero ustedes, invito a la audiencia, cojan el informe final de la Comisión de Recomendaciones y Hallazgos, pongan parapolítica en el buscador y encuentran al menos 17 menciones y un capítulo entero dedicado a ese fenómeno. Pongan farpolítica y no van a encontrar una sola mención. Entonces es ahí, Mauricio, donde nosotros encontramos un desequilibrio muy grande en lo que fueron las conclusiones de la Comisión de la Verdad. El padre Francisco de Rux ha salido públicamente a decir que los falsos positivos no fueron una política de Estado en Colombia y aplaudimos esa afirmación porque es cierto, pero eso no corresponde a lo escrito en ese informe de casi 800 páginas, el documento de hallazgos y más de 10.000 páginas con los diferentes documentos Comisión de la Verdad, y se habla reiterativamente de los falsos positivos como una actuación sistemática de las fuerzas militares, encubierta por la justicia penal militar, con el visto bueno de los mandos civiles y militares de la época, y es ahí donde yo siento, y se lo pedí muchas veces a la Comisión de la Verdad, que este informe debía ser un bálsamo para curar las heridas de la guerra y no es gasolina para la hoguera, ya sabiendo que estamos de por sí muy, pero muy polarizados. Ayer se conmemoraban 6 años del plebiscito de la paz y hay que recordar todos los días que en ese plebiscito los colombianos votamos mayoritariamente para que ese modelo de impunidad que se estaba imponiendo con los acuerdos de La Habana no tuvieran curso, y fue un resultado que se desconoció en las urnas. Entonces yo, para terminar mi primera afirmación, nosotros podemos decir lo que queramos, pero yo estoy seguro que en 50 o 100 años los colombianos de esa época van a mirar hacia atrás
y van a ver un plebiscito que se desconoció en las urnas, un proceso de paz que no llevó a la extinción de la guerrilla, porque ahí seguimos con la guerrilla como un grupo armado ilegal que sigue acribillando al pueblo colombiano y haciendo negocio con el narcotráfico. Y, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad dice que fue un entrampamiento el que se le hizo a Santrich, y eso lo dice en un párrafo que no utiliza ese término, pero sí lo dijo el canciller Leiva. Entonces a nosotros nos tocó buscar a Néstor Humberto Martínez y pedirle que por favor él rinda su versión histórica de lo que fue el capítulo Santrich y le recuerde al país y a la comunidad internacional que fue una persona que quiso continuar con el negocio de la droga delinquiendo, y eso fue lo que no aceptó el Estado colombiano. Representante, pero entendiendo que sin duda muchos miembros de la fuerza pública no solamente se han sacrificado, sino incluso han dado su vida en medio de la búsqueda de la protección de nosotros los colombianos, no resulta, hablando usted de meterle más gasolina a la hoguera, no resulta peligroso negar ahora que hubo miembros de las fuerzas militares involucrados en ejecuciones extrajudiciales que en realidad, pues bueno, terminaron bautizándose como falsos positivos, pero fueron eso, ejecuciones extrajudiciales en donde uniformados, en quienes el país había depositado su confianza, pues participaron? Es cierto, Juan Pablo, yo condeno esos hechos. Esa cifra de 6.402 presuntas víctimas de falsos positivos, que la veo escrita en todos los murales de Bogotá, es cierta, y hay que ver cómo se logra sancionar y esclarecer eso, pero nuestra invitación ha sido que la Comisión de la Verdad y el país entero aprenda a llorar por los dos ojos. Habla de las 6.402 presuntas víctimas de falsos positivos, pero no habla de las 468.000 víctimas de miembros de la fuerza pública que han sido víctimas de todo tipo de violencias en este país, de plan pistola. Pero representante, perdóneme, representante, ¿usted está seguro que en el informe de la Comisión de la Verdad no se habla de las víctimas que quedaron en la fuerza pública por cuenta de esta guerra? ¿Está completamente seguro? No, por supuesto que sí se habla, Juan Pablo, pero yo lamento mucho que entre esas 67 recomendaciones que hace la Comisión de la Verdad, solamente un punto por allá en uno de los capítulos hable de la necesidad de reparar, indemnizar y darle garantías de no repetición a los integrantes de la fuerza pública. En la JEP están acreditadas unas 332.000 víctimas. Vaya, pregúntele, Juan Pablo, a la JEP cuántas de esas víctimas son de la fuerza pública y le va a dar lástima y grima la respuesta de la JEP. La unidad de búsquedas de personas dadas por desaparecidas ha encontrado unos 511 cuerpos o restos de personas desaparecidas en fosas clandestinas o cementerios clandestinos. Vayan y pregúntenle, yo tengo el dato, pero simplemente para hacer el ejercicio periodístico, ¿cuántas de esos cuerpos hallados son de integrantes de la fuerza pública desaparecidos? Entonces nosotros desde este informe, desde ese evento que se hizo el día de ayer, estamos pidiendo equilibrio en la información, equilibrio en la narrativa, equilibrio en los resultados. Y por favor, permítanme hacerles esa pregunta. ¿A ustedes no les parece crítico que no se hable de la FARC política? Es que aquí no hubo relación entre armas, narcotráfico y política y guerrillas en Colombia como para decir esa verdad también hay que contarla. ¿Y por qué las víctimas de esa FARC política no merecen siquiera un escrito o un párrafo de la comisión en ese sentido? Entonces nosotros estamos haciendo este esfuerzo enorme con una enorme desventaja porque no tenemos los miles de millones que tuvo la Comisión de la Verdad para escribir su informe, ni los abogados, ni los investigadores, sino nos toca a punta de estas figuras o personalidades que quisieron dejar un testimonio histórico en este informe alternativo, pues que escriban su verdad y den cuenta. Y yo por eso hablo en el informe, por ejemplo, del fenómeno de las minas antipersonales, que es un fenómeno gravísimo que afecta de forma muy especial a los integrantes de la fuerza pública y que desafortunadamente sigue existiendo en Colombia. Acá hay más de 500 municipios que todavía tienen minas personales que se utilizan para cuidar los cultivos de coca, y todos los días tenemos civiles, adultos, niños e integrantes de la fuerza pública siendo víctimas de ese flagelo. Claro. Y sobre eso también la Comisión de la Verdad habla muy superficialmente de la necesidad del desminado, pero creo que hay que hacerle hincapié a algunos puntos que para la Comisión no son tan relevantes. Claro.
Representante, de cara a la verdad, que eso es lo que queremos todos los colombianos finalmente, hay una parte que definitivamente hay que esclarecer. Sí, los grupos armados ilegales cometieron delitos. Estamos hablando de FARC, estamos hablando de grupos paramilitares, estamos hablando de bandas criminales, tantos grupos armados ilegales que ha habido en el país en los últimos años en este conflicto. Pero es que lo que no le cabe a uno en la cabeza, y es reprochable, es que integrantes de la fuerza pública o también políticos se hayan aliado, en este caso con paramilitares, para cometer todo tipo de delitos. Bueno, usted dice que no se ha abierto el capítulo de la FARC política. En alguna época se abrió, se intentó investigar por parte de la justicia con el computador de Raúl Reyes, pero finalmente ni lo uno ni lo otro avanza. Se han compulsado copias contra políticos y no pasa nada de alianzas con grupos paramilitares. Y se ha abierto también capítulos, investigaciones contra alianzas que hubo entre FARC y algunos políticos y tampoco pasa nada. Entonces aquí no se puede decir que no hay una verdad de que no se esté hablando, sino más bien no se ha llegado a contar qué fue lo que realmente pasó con estos dos grupos armados ilegales. Yo recuerdo haber visto varias docenas de congresistas condenados por parapolítica en Colombia que pagaron cárcel y que el país conoce muy bien. Los invito a que me nombren un solo político condenado por FARC política y por esas investigaciones que usted comenta. Que el computador de Raúl Reyes, la Corte Suprema de Justicia no lo consideró como prueba. Bueno, porque no cumplía los requisitos, o vayamos a ver qué decía la Corte en ese momento. Porque la Comisión de la Verdad, que es un mecanismo extrajudicial, que no está juzgando a nadie en particular, pero que sí puede coger todos esos insumos para contar equilibradamente la historia de este país, no hace lo mismo con la FARC política. Yo no me opongo a que se conozca plenamente lo que sucedió con falsos positivos, parapolítica, corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, entre muchos otros capítulos que son vergonzosos de la historia de Colombia. Pero ¿por qué desde el otro lado no están dispuestos a dar a conocer esa verdad cuando tienen un mandato legal que así se lo exigía a la comisión? Ayer estuvimos reunidos con el excomisionado, el mayor Carlos Ospina. Era el único integrante de la fuerza pública que participó de la Comisión de la Verdad o que fue admitido para participar de esa comisión y que finalmente optó por apartarse porque se encontró con un muro frente a una narrativa ya preconcebida de quienes integraron la comisión, donde les gusta mucho hablar de parapolítica y de falsos positivos, pero no están dispuestos a abrir los otros capítulos de la guerra cuando hay millones de víctimas que también reclaman la apertura de esos capítulos. Entonces yo insisto, esa frase me la enseñó el ex procurador Alejandro Ordóñez, que Colombia tiene que aprender a llorar por los dos ojos. Entonces queremos la hoguera para los paramilitares, pero pedimos impunidad y curules gratis para los guerrilleros. Entonces aquí estamos jugando y por eso nosotros hacemos un esfuerzo ahora desde la oposición democrática como nos corresponde a ver si este país logra verdaderamente pasar la página de la violencia en Colombia. Yo soy hijo del general Uzcategui y eso para nadie es un secreto. No he tenido tiempo de revisar cuál fue el tratamiento que le dio la Comisión de la Verdad al caso de la masacre de Mapiripán, pero tengan la certeza que hablan de la condena de mi papá, pero no hablan de las falsas víctimas que se inventó un colectivo de abogados de izquierda para recibir indemnizaciones millonarias, quedarse con las platas de las falsas víctimas, de esas víctimas y seguir atacando a los agentes de Estado con falsas acusaciones. Entonces eso es un despropósito. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace una visita ad hoc que porque hay civiles siendo asesinados en protestas pacíficas, pero no vienen a Colombia a revisar cuando hay un plan pistola en el que en un solo mes asesinan más de 20 policías. Entonces yo Juan Pablo, con mucho respeto, porque no lo hago ni en tono político, ni en tono de activista o revanchista, lo que queremos es que se conozca toda la verdad de la violencia en Colombia y que todas las aristas estén cubiertas, a ver si cada ciudadano, desde su libre discernimiento, logra entender, comprender y ojalá no repetir esa historia macabra en el país. Claro, representante, y uno entiende, y créame que en eso sí, creo que ahí usted tiene un piso muy sólido. Es necesario y ojalá algún día se conozca la realidad de todos los colombianos, y más aún si estaban encumbrados en la política, que estuvieron vinculados con alguno de los actores en el conflicto. Creo que eso es indiscutible.
Pero volviendo, por ejemplo, a las palabras del mayor Carlos Ospina, que perteneció a la Comisión de la Verdad, que usted lo mencionaba hace un instante y que luego se retiró, él a la hora de referirse al informe de la Comisión de la Verdad dice que es un manifiesto comunista y que ni el gobierno ni el Estado son responsables de la violencia. Efectivamente uno puede decir, pues claro, la violencia nació por cuenta de unos grupos insurgentes, pero esos grupos insurgentes estaban de una u otra manera reaccionando a las políticas de un gobierno de la época, pero luego vendrían hechos más recientemente como las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, en donde sin duda sí hubo una participación del Estado, sí hubo agentes estatales involucrados. A lo que yo quiero llegar es a la siguiente pregunta, y es, ¿hasta dónde el hecho de que hayan sido agentes estatales, fuerza pública, que finalmente son funcionarios, trabajan para usted y para mí, eso no es un agravante en el hecho de que hayan atentado contra civiles indefensos, en contraste con una guerrilla o un grupo al margen de la ley, el que sea, que de todas formas estaba en contra del Estado y por ende estaba en contra de todos los colombianos? No hay ahí, a la hora de poner las cosas sobre una balanza, un agravante porque es que a los señores del ejército, de la policía, les pagamos es para que nos cuiden y no para que nos maten. En cambio, los señores de la guerrilla estaban haciéndole la guerra al país entero, a usted, a mí y a todos los colombianos. Pablo, mal haría yo en interpretar textualmente al mayor Ospina, eso habría que preguntárselo a él, de dónde proviene esa afirmación, pero insistimos que este es un tema de narrativa. Si la narrativa dominante va a ser que las Fuerzas Armadas de Colombia fueron un ejército casi que de mercenarios al servicio de unos intereses oscuros, como se logra leer o parafrasear en el informe de la comisión, pues va a haber personas de esta otra orilla política que va a decir, no señores, aquí tenemos un ejército, unas Fuerzas Armadas de más de 200 años de gestación que se han venido profesionalizando década tras década y por eso no vamos a metan a todos los uniformados en la misma bolsa de aquellos que deshonrando el uniforme atentaron contra la población civil. Pero mire qué diferente es esa narrativa. Quiero ver en la Comisión de la Verdad, porque por momentos hablan y reconocen esa profesionalización, pero olímpicamente, por ejemplo, dicen, el gobierno Duque desconoció la doctrina de Damasco, que era una doctrina de posconflicto, y volvió a la doctrina de la guerra. Léanlo textualmente, que es que yo no estoy tratando de ser prejuicioso o de sacarme ideas de la manga. Fíjese que no me responde la pregunta, representante, porque yo le estoy preguntando, sí, el hecho de que unos delitos en el marco del conflicto se han cometido contra civiles por parte de agentes estatales, ¿no es un agravante en contraste con aquellos que le habían declarado la guerra al país entero? Por supuesto que lo es, Juan Pablo, y en eso estoy de acuerdo con usted, y por eso esas personas están pagando condenas hasta de 60 años, no recibieron los beneficios de las FARC de no pagar un solo día de cárcel, sino que a los militares hoy en la JEP les están exigiendo al menos haber cumplido 5 años de cárcel para salir con una posibilidad de libertad condicional. No recibieron como las FARC cargos o puestos en la Unidad Nacional de Protección, sino hoy están pasando necesidad en las calles porque quedaron sin una asignación de retiro y nadie los emplea porque tienen antecedentes penales. No tienen emisoras comunitarias como sí las tienen las FARC, no tienen proyectos productivos como sí lo tienen las FARC. Entonces, claro que es un agravante y estoy de acuerdo con usted y frente a eso pues no tengo nada distinto que decir, pero quiero ese equilibrio para ver que no a uno los estamos crucificando, a nosotros los estamos exaltando con curules gratis en el Congreso. Pero en el informe, sí pero ahí sí, representante, vuelvo y le pregunto, ¿hasta dónde leyó usted el informe de la Comisión de la Verdad? Porque es que en ningún momento se exalta la guerrilla. Perdóneme, pero... ¿Y por qué entonces no se habla de parpolítica? Juan Pablo, explíqueme usted por qué no se habla de parpolítica. Eso sí, pregúnteselo a los comisionados, no a mí. Pero a la guerrilla no se le exalta, al contrario. Créame que yo he leído varios de los apartes del informe. Los muestran como unos carniceros, como lo que fueron, unos terroristas. Así los muestran. Pero justificando la actuación en que hay unas causas objetivas del conflicto en Colombia que empezaron como
campesinos desamparados que no tuvieron ninguna alternativa distante a armarse y rebelarse contra el Estado y contra la sociedad colombiana. Entonces, dice que no los estamos exaltando, pero sí se justifica su accionar y al mismo tiempo de lo único que tienen para hablar es de falsos positivos y para política. Pero pues, representante, a la hora de construir una línea histórica, y eso mismo se puede hacer con los grupos paramilitares, hay una justificación para que estos hayan existido. Y es que habían zonas del país que estaban completamente desprotegidas, casi que abandonadas a su suerte, y entonces unos ganaderos y unos campesinos quisieron organizarse para construir estos grupos del horror y del terror. Pero ambos estaban respondiendo a unas realidades, ¿o me equivoco? No, estoy de acuerdo con usted, Juan Pablo, pero esa es mi invitación a que lloremos por los dos ojos y, por ejemplo, invitemos al padre de Rux a este mismo espacio y preguntémosle por qué el fenómeno de la farpolítica no le mereció una sola coma en el informe, si también es un fenómeno histórico que tendría que ser retratado por una comisión que se hace llamar de la verdad y que debería ser un bálsamo para pasar la página de la violencia en Colombia, y por el contrario nos tiene aquí debatiendo por qué se mencionan unas cosas y otras no. Entonces ese es el clamor y ese es el famoso informe ¿Cuál verdad?, donde escribe no solamente el expresidente Álvaro Uribe, el exministro Diego Molano, la senadora Paloma Valencia, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, todos intentando dar una versión o tratar de cubrir una arista que no fue tenida en cuenta por la Comisión de la Verdad: política, relación narcotráfico, guerrillas y política, lo que ha sido la profesionalización de nuestra fuerza pública, para que no vengan aquí con una narrativa de mercenarios o de violadores de derechos humanos, lo que ha sido la doctrina militar, que era lo que le estaba tratando de comentar cuando se habla de la doctrina Damasco, pero la Comisión de la Verdad dice que eso se echó para atrás sin argumento alguno, cuando todos los manuales de esa doctrina Damasco se han venido implementando desde el 2014 para acá de forma muy rigurosa, y ahí hay varios puntos que tratar. Y, por ejemplo, mi capítulo se titula, que los invito a leerlo ahí en ese aplicativo de Cuál verdad, que es un primer borrador, porque confiamos seguirlo ampliando con otros insumos, pero mi capítulo se titula ¿Por qué vale más una mata de coca que la pierna de un soldado en Colombia? Y trato de contestar esa pregunta desde lo que ha sido mi recorrer y mi estudio de los temas, porque aquí prevalece el narcotráfico y siento que la fuerza pública y sus integrantes sí han sido dejados de lado. Y vengo exigiéndole a los aparatos de justicia transicional que nos ayuden a tener una fotografía completa. Representante, desde 2005 se empezó con Justicia y Paz. Ya son 17 años y todavía no se conoce toda la verdad sobre los vínculos que hubo, no solamente de políticos, sino también de dirigentes y representantes de empresas. En ese orden de ideas, ¿usted no cree que si Justicia y Paz no se hubiera llevado a cabo, en ese momento no se sabría nada, absolutamente nada, de lo que pasó entre paramilitares y esos integrantes de la fuerza pública, esos dirigentes políticos, esos empresarios, y más bien también en el caso de las FARC, que se acaba de, pues en el 2016, ya llevamos un poco más de 5 años con la Jurisdicción Especial para la Paz, esperar si ese capítulo de la FARC política algún día se abre? Esperamos que así sea, pero ya llevamos 6 años de implementación de los acuerdos, desde la firma del Teatro Colón o propiamente desde lo que fue el plebiscito, y todavía esos nombres no salen a la luz pública, por el contrario están en el Congreso. Si Justicia y Paz no se hubiera llevado a cabo, si no se hubiera hecho ese pacto o esa firma con los grupos paramilitares, tampoco se habría conocido ese capítulo, ¿no cree? Ya se venían conociendo. Mi padre, el general Uzcategui, está preso o estuvo preso desde el año 99. No se necesitó de Justicia y Paz para que la justicia fuera en contra de esos oficiales que supuestamente habían tenido una relación por opción o por omisión con grupos de autodefensas. Entonces esa historia se viene escribiendo desde hace mucho tiempo, y si hay resultados que yo no comparto, por supuesto, como hijo de un general inocente, que el mismo Gustavo Petro dijo que era inocente, como lo han dicho muchas otras personalidades que han estudiado ese caso, pero quisiera ver lo mismo con la farpolítica, y tiene razón usted. Entonces démosles el beneficio de la duda, y yo me voy a encargar estos 6, 7 o 10 años a ver si en algún momento veo a un militar o a un político preso por relaciones con la guerrilla. Es que, Mauricio, aquí tratando de sincerar el debate y ser lo más abierto y tratar de quitarle cualquier apasionamiento, si un empresario le pasaba plata a los paramilitares,
era porque estaba financiando grupos de paramilitares. Si un empresario le pasaba plata a la guerrilla, es porque estaba siendo víctima de extorsión. Y esa es la narrativa que prevalece para decir que unos son promotores del terrorismo paramilitar y los otros simplemente o estaban a merced de la guerrilla o estaban contribuyendo a una causa social. Entonces es ahí donde se termina desajustando la narrativa y donde necesitamos que ojalá la Comisión de la Verdad nos hubiera ayudado a identificar qué grupos empresariales, sectores económicos, militares y civiles le apostaron a un modelo, a uno u a otro, y cómo eso es reprochable desde cualquier punto de vista, y hay que acabar con la relación entre política y grupos armados ilegales y narcotráfico. Pero ahora nos presentan un nuevo modelo de paz total, tenemos que aprobar la ley de orden público en el Congreso, donde se nos está diciendo es que tenemos que abrirle los brazos a las bandas criminales y negociar con ellos, y yo no sé cómo van a hacer eso cuando la misma Constitución dice que no hay conexidad entre el delito político y el delito del narcotráfico o el secuestro, pero nos van a tener sentados negociando con narcotraficantes y secuestradores, y eso es lo que no queremos que se repita en Colombia, pero vamos a ver hasta dónde nos lleva ahora estos sectores que eran oposición durante mucho tiempo, ahora son gobierno, y vamos a ver con qué nos salen y a qué nos podemos atener, o si nos van a enseñar a hacer las cosas mejor, que se hizo justicia y paz. Señor, siga, qué pena, sí. Qué pena que me extiendo ahí. No se preocupe. Venga, representante, una pregunta final. Para hacer el informe de la Comisión de la Verdad, pues eso fueron académicos, investigadores que recorrieron el país de norte a sur, de este a oeste, y llegaron a entrevistar hasta 11.000 víctimas para pues, presentarnos las conclusiones que usted ya conoce. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas dentro de una estrategia de investigación académica, historiográfica, para realizar el informe ¿Cuál verdad? No, este es un ejercicio de académicos, de dirigentes, de la talla del doctor Néstor Humberto Martínez, que como ex fiscal general de la Nación conoce muy bien, y particularmente frente al capítulo Santrich, sí estoy que me leo ese capítulo completo a ver exactamente. Sí. Uy, ¿qué pasó? Representante. No. ¿Se desconectó? No, pero ahí sí, quedamos en suspenso. Sí. Porque... Pues como, no sé, me surge esa pregunta desde la perspectiva meramente del trabajo de los historiadores o de los académicos, porque... Claro. Y la historia, y el trabajo de campo. No, pues es que la historia se construye sobre la base del trabajo de campo, entonces... Adelante, nos estaba contando que usted quiere leer el capítulo Santrich particularmente, de Néstor Humberto Martínez. Sí, Juan Pablo, escúcheme que me entró una llamada y se me cayó la comunicación. No se preocupe. Decía que... No sé si me están viendo de forma horizontal o estoy de forma vertical. No, adelante, usted continúe, que lo estamos oyendo, no se preocupe. Adelante. Muchas gracias. No, le decía que por supuesto este no fue un trabajo tan exhaustivo como el de la Comisión de la Verdad por una sencilla razón. Nosotros no tenemos los 100.000 millones de pesos anuales que tuvo la Comisión de la Verdad para hacer su labor. Entonces es un ejercicio desigual, pero estamos poniendo nuestro grano de arena para que se conozcan esas otras aristas de la guerra en Colombia que no fueron consideradas por la Comisión de la Verdad. A pesar de nuestra insistencia, yo participé en al menos 3 conversatorios de la Comisión de la Verdad, y en todas senté estos puntos de vista, confiando que algo de lo que yo dije o pensaba o los sectores que yo represento desde el Congreso fueran tenidos en cuenta, pero no lo fueron, y por eso me veo en la necesidad de escribir un artículo, que no es un artículo de opinión. Por favor, de pronto ustedes que son más letrados en la materia, traten de escudriñar en estos textos a ver si encuentran algo de valor, y ojalá hacia adelante las víctimas, así como tuve en mis manos el libro de la Corporación Rosa Blanca, que hace poco se publicó, y son 15 testimonios de varias niñas esclavizadas sexualmente por las FARC, pues sirva de insumo para que las futuras generaciones tengan un panorama más o menos de lo que pasó en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Feliz tarde, gracias por la invitación y gracias por invitarme. Chao. Es el representante de la Cámara del Centro Democrático, José Jaime Uzcategui, explicándonos algunos detalles sobre este informe que ha levantado polémica, que ha generado cierta incomodidad, pero que se convierte pues en un insumo más para tratar de entender lo que aconteció en los últimos años en Colombia, en contraste pues con ese extenso informe de la Comisión de la Verdad. Vamos a hacer una pausa, volvemos en segundos, nos vamos a ir al departamento de Córdoba, una emergencia ambiental, ya les vamos a contar de qué talante.